Convencido de mi fracaso, mi hermano de oro contrató un detective privado para exponerme, sin saber que revelaría mi éxito multimillonario y ponería al descubierto la ruina de sus propias mentiras y deudas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Ricardo, y si le preguntas a mi familia, soy el eterno otro hermano. El que nunca estuvo a la altura. Crecí en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y la vida de cada uno es tema de conversación en la plaza y en las iglesias. Esa visibilidad constante, esa presión social por cumplir, se multiplica por 10 cuando vienes de una familia como la mía. Mis padres, mamá Elena y papá Miguel, son gente de antes, muy tradicionalistas. Mamá siempre preocupada por el que dirán, por mantener las apariencias perfectas. Papá, más silencioso, pero con una mirada que juzgaba más que 1000 palabras. Yo, el hijo del medio, nunca fui el que encajó en su molde. El contraste era mi hermano mayor, Javier. Él era el hermano de oro. Desde niño, todo le salía bien. Deportista, sociable, siempre rodeado de amigos. Sacaba buenas notas sin esfuerzo aparente, tenía labia para convencer a cualquiera. Era el orgullo de mis padres, el hijo que siempre les hacía quedar bien. Ahora, con casi 40 años, Javier es un vendedor exitoso en un concesionario de coches de lujo en la ciudad cercana. Vive en una casa grande en las afueras, tiene una esposa que él mismo describe como su trofeo, callada, impecable, y 2 hijos varones a los que exhibe como si fueran futuros atletas olímpicos. Su vida es, en apariencia, la postal perfecta del éxito. Javier siempre ha sentido la necesidad de guiarme en la vida. Como si mi existencia fuera un proyecto fallido que él, el hermano de oro, tenía la obligación moral de rescatar. Pero sus consejos nunca se sintieron como ayuda. Eran sermones condescendientes, una oportunidad para pavonearse de sus logros y recordarme, sutilmente, lo mucho que me faltaba para ser alguien. A tu edad yo ya tenía mi negocio andando, deberías buscarte una esposa decente, sentar cabeza, deja ya tus jueguitos de computadora y busca un trabajo de verdad, Ricardo. Cada frase era un golpe, envuelto en un falso aire de preocupación. Y luego están las cenas dominicales. El ritual sagrado y temido. Cada semana, el viaje de 2 horas a casa de mis padres. 2 horas de ida, 2 de vuelta. 4 horas perdidas de mi fin de semana por 3 horas de tortura en la mesa. 3 horas de escuchar a Javier alardear, a mis padres a sentir con orgullo, y a mí sentir como me encogía en mi asiento. Nunca me decían mantenido directamente, pero la insinuación constante, la lástima en sus miradas cuando hablaban de mi trabajo en eso de las computadoras, era tan pesada como si me lo gritaran. Deberías ser más como tu hermano. Esa era la frase recurrente, el estribillo de mi existencia familiar. Suspiro ahora mismo solo de recordar la opresión de esas noches. ¿Por qué seguía yendo? La doctora Isabel, mi terapeuta, me ayuda a entender que, en el fondo, seguía buscando esa validación que nunca llegó, esa pequeña chispa de orgullo en sus ojos por mí. Una búsqueda estúpida, lo sé, pero las heridas de la infancia calan hondo. No fui un niño fácil, al menos no para ellos. Era sensible, introvertido. Mi asma, que me dejaba sin aliento y me asustaba, era minimizada por mis padres como puros nervios o falta de aire fresco. No entendían que era una condición real. Me sentía débil, diferente. No era bueno en los deportes que papá Miguel tanto valoraba, ni tenía la labia de Javier para hacer amigos fácilmente. Me refugiaba en mi propio mundo, libros, cómics, y muy pronto, las computadoras. Ahí, en ese universo digital, me sentía fuerte, capaz. Pero en casa, eso era visto como una excentricidad, una pérdida de tiempo para un joven que debía estar socializando o aprendiendo un oficio de hombres. Las constantes comparaciones con Javier, sus logros deportivos o sociales, solo reforzaban la sensación de que yo era una versión defectuosa, un borrador mal hecho.
En la escuela, mis calificaciones eran mediocres. Me costaba concentrarme, me sentía fuera de lugar. Al terminar la preparatoria, mi promedio no daba para mucho. Aún así, con ahorros de trabajos de medio tiempo, intenté la universidad. Pero la dejé en segundo año después de un fuerte conflicto familiar, nada que valga la pena detallar, solo otra demostración de su falta de comprensión. Ellos lo vieron como la confirmación de que no tenía disciplina, otra prueba de mi incapacidad para terminar algo serio. Fue un golpe, sí, pero en retrospectiva, fue la patada que necesitaba para buscar mi propio camino, lejos de sus expectativas y juicios. Mi hermana menor, Sofía, entró a escena cuando yo ya me iba. Ella es la princesa, la última y la más consentida. Creció con una dinámica familiar ya marcada por el favoritismo hacia Javier. No tuvimos una relación cercana de jóvenes. Ahora adulta, casada muy joven, con 3 hijos, a veces veo en ella, o más bien en la forma en que a veces me trata, un eco de mis padres o de Javier. Como si fuera más fácil subirse al carro de la crítica que cuestionar la dinámica familiar. Pero también noto una cierta docilidad en ella, una aparente necesidad de encajar que me hace sentir que, en el fondo, quizás tampoco es completamente feliz o comprendida. Veo algo de mí en su hija mediana, la que parece más perdida y callada en medio del barullo. Después de dejar la universidad, trabajé un tiempo en una tienda de cómics y videojuegos. Sonrío al pensarlo. Era mi santuario. Ahí conocí a mi socio, otro geek apasionado con una visión increíble. Decidimos montar una empresa de soporte y soluciones de TI. Empezamos pequeños, muy pequeños. Noches sin dormir, café frío, solucionar problemas informáticos en lugares improbables. Pero teníamos hambre y talento. La empresa creció. Y creció de forma exponencial, mucho más rápido y más grande de lo que jamás habíamos soñado. Hace unos años, una corporación tecnológica gigante puso los ojos en nosotros. Nos compraron. Una adquisición importante. Como parte del acuerdo, fui liquidado con una suma considerable de dinero y acciones. Decidí invertir con cautela, diversificar. Algunas inversiones fueron increíblemente rentables. Hoy, no es algo que anuncie a los 4 vientos, pero mis activos superan con creces el $1.000.000. Llevo una vida cómoda, sí, pero deliberadamente modesta. No necesito coches caros ni casas enormes para sentirme exitoso. Mi apartamento es sencillo pero acogedor, mis muebles son usados, sigo conduciendo un coche viejo y confiable. Actualmente, trabajo como circuito en una startup prometedora, disfrutando la adrenalina de construir algo nuevo. Mantener mi éxito en secreto no fue solo por despecho. Intenté hablarles de mi trabajo en tecnología, de la empresa. Javier me interrumpía con chistes, mis padres ponían cara de aburrimiento. Desestimaban mi mundo como cosas de niños. Me cansé de intentar validar algo que ellos no querían entender. Además, temía, con razón, que si conocían la magnitud de mi fortuna, la dinámica cambiaría. No se interesarían en mí, sino en mi dinero. Y, sinceramente, había una parte pequeña y mezquina de mí que disfrutaba de su ignorancia, de verlos juzgarme sin tener idea de la verdad. Los domingos se volvieron cada vez más insoportables. Javier parecía sentir la necesidad de compensar alguna carencia interna con una jactancia desmedida. Sus historias eran cada vez más exageradas. Vendí 3 SUVs de lujo a un solo cliente esta semana, comisión de locura, mi hijo es una bestia en el campo, ya lo están siguiendo reclutadores universitarios. Con 12 años, acabo de comprarme un bote nuevo, para pescar en el lago, una maravilla, me costó lo mismo que un apartamento pequeño, pero vale cada centavo. Hablaba de su casa, sus coches, los logros deportivos de sus hijos como si fueran medallas en una olimpiada personal donde él era el único competidor. Mis intentos de contribuir a la conversación eran recibidos con desinterés o condescendencia. Estuve trabajando en un proyecto de ciberseguridad para un banco grande. Antes de terminar la frase, Javier me interrumpía, ¿ciberseguridad? ¿Sigues jugando con computadoras, Ricardo? Ya deberías estar haciendo algo de provecho. Mis padres asentían. Era doloroso.
No era solo que no entendieran mi trabajo, era que activamente lo menospreciaban, lo reducían a un juego para invalidar mis logros. Primo Esteban, el primo favorito de Javier, siempre estaba presente. Un tipo ruidoso, que trabaja en algo relacionado con ventas y admira ciegamente a Javier. Se reía a carcajadas de los chistes de Javier a mi costa, me miraba con esa mezcla de lástima condescendiente y el desprecio del que se siente superior. Su presencia solo amplificaba mi sentimiento de ser el raro, el que no pertenecía a ese mundo de hombres exitosos y normales. Solo tío Carlos, hermano de mi madre, ofrecía un respiro. Un hombre tranquilo, con ojos perspicaces. Rara vez participaba en las conversaciones estridentes de la mesa. Pero a veces, me cruzaba una mirada con él. Una mirada de comprensión, quizás de tristeza. Una vez, cuando salíamos, me puso una mano en el hombro y dijo, casi inaudiblemente, no dejes que te definan, Ricardo. Eres más que lo que ellos ven. Esa frase se quedó conmigo. En la mesa, solo observaba, su rostro una máscara impasible, pero sentía su presencia como un ancla. La presión creció en las últimas semanas. Javier parecía más nervioso, más agresivo en sus jactancias. Hubo un incidente menor en una cena donde discutimos un poco más fuerte de lo normal sobre, algo insignificante, creo que sobre coches. Su reacción fue desproporcionada, casi frenética. Salí de esa cena sintiendo que la cuerda estaba a punto de romperse. Hablé con la doctora Isabel. Me ayudó a ver que la desesperación de Javier no era sobre mí, sino sobre algo en él. Pero no imaginaba hasta qué punto era cierto. La tensión que sentí en la última cena familiar no era infundada. Unos días después, mientras estaba en mi apartamento, recibí una llamada de Javier. Su tono era inusualmente, meloso al principio, casi condescendiente. Dijo que estaba preocupado por mí. Que mis padres también lo estaban. Que mi estilo de vida y mis problemas, mencionó sutilmente mi historial de ansiedad y mi pasada lucha con la bebida, que ellos siempre minimizaron pero convenientemente recordaban cuando les servía, los tenían muy inquietos. Ricardo, dijo, su voz suntuosa. Mira, por tu bien y para que mamá y papá estén tranquilos, he decidido hacer una pequeña investigación. Discreta, ¿eh? Sobre tu trabajo, tu situación actual. Ya sabes, solo para asegurarnos de que estás bien, que no te has metido en líos. Habló de tener contactos que podían obtener información rápidamente. Lo enmarcó como un favor, un acto de preocupación fraternal. Me quedé helado. Una investigación. Sobre mi vida. Mi primer instinto fue la rabia. ¿Cómo se atrevía a invadir mi privacidad de esa manera? ¿Quién se creía que era? Pero la rabia dio paso a una fría determinación. Entendí al instante. Esto no era por preocupación. Era un ataque. Javier quería pruebas tangibles de mi fracaso, algo que pudiera lanzarles a mis padres para justificar su propia superioridad y quizás, si encontraba algo suficientemente malo, usarlo contra mí. Probablemente quería que el informe dijera que vivía en un tugurio, endeudado, sin trabajo real. Quería validar su narrativa de que yo era el perdedor de la familia. Colgué la llamada fingiendo que lo había entendido como un favor, pero mi mente ya estaba trabajando. ¿Qué tipo de contactos? ¿Cómo pensaba obtener esa información? Como profesional en ciberseguridad, sé lo fácil que es dejar rastros. La idea de que alguien externo, pagado por mi propio hermano, estuviera hurgando en mis asuntos, me repugnaba. Pero también encendió una chispa estratégica en mí. Unos días después, mientras revisaba mis alertas de seguridad, un sistema que tengo configurado para monitorear accesos inusuales a mi información personal y financiera, algo común en mi línea de trabajo. Saltó una notificación. Un intento de acceso a mi historial crediticio. La solicitud venía de una entidad que no reconocí de inmediato. Un nombre de agencia. Investigué la agencia. Era una empresa de investigación privada. Y sí, el nombre encajaba vagamente con algo que Javier había mencionado. El golpe de la confirmación fue duro. No era una simple amenaza vacía. Javier realmente lo había hecho. Había pagado a un desconocido para espiar mi vida.
El sentimiento de traición fue inmenso. ¿Hasta dónde llegaría para mantenerme en el papel de fracaso? Pero la indignación dio paso a una resolución tranquila y fría. Él había iniciado el juego. Ahora, jugaría yo. Y lo haría a mi manera. Javier había usado un detective privado para hurgar en mi vida. Una invasión directa a mi privacidad, alimentada por su propia inseguridad y mezquindad. Muy bien. Él quería jugar en ese terreno. Yo, con mi experiencia en el mundo de la seguridad y la información, sabía exactamente cómo hacerlo mejor. Decidí contactar a una agencia de investigación privada. No la misma que Javier usó, por supuesto, aunque consideré la ironía por un momento. Busqué una agencia de buena reputación, discreta y eficiente. Me presenté no como el fracaso que mi familia creía, sino como un profesional de la seguridad con una situación delicada que necesitaba investigar a una persona, sin mencionar que era mi hermano, al principio. Por motivos de due diligence y protección de activos. Mi historia profesional les dio confianza. Mi objetivo no era destruir a Javier sin motivo. Era entender la magnitud de su desesperación, encontrar la verdad detrás de su ostentosa fachada. Si iba a defenderme de sus ataques, necesitaba conocer a fondo al atacante. Y, sinceramente, la curiosidad profesional y personal me carcomía. Quería saber cuán profundo era el hoyo en el que estaba. Proporcioné al detective los datos de Javier, nombre completo, dirección, detalles de su concesionario. Fui claro en lo que necesitaba, información sobre su situación financiera, deudas, historial crediticio, posibles problemas legales y cualquier otra cosa relevante que pudiera arrojar luz sobre su verdadero estado. Les di un plazo. La espera comenzó. Mientras el detective hacía su trabajo, yo me enfoqué en blindar mi propia vida. Congelé mis reportes de crédito, reforcé la seguridad digital, revisé mis documentos importantes. Sentía una extraña calma. Ya no estaba a la defensiva, no solo reaccionando al ataque de Javier. Estaba actuando, tomando el control de la situación. Hablé con la doctora Isabel sobre mi decisión de investigar a Javier. Ella me ayudó a explorar mis motivaciones. ¿Era pura venganza? ¿O una necesidad de tener la verdad para poder, finalmente, enfrentar a mi familia desde una posición de fortaleza, no de debilidad? Concluí que era ambas cosas, y que, por primera vez, no me sentía culpable por ello. Javier había cruzado la línea primero. Pasaron los días. El detective me enviaba actualizaciones esporádicas. Los primeros hallazgos eran preocupantes, pero aún no explosivos. Pagos atrasados aquí y allá, créditos al consumo. Nada que Javier no pudiera atribuir a problemas temporales de flujo de caja. Pero yo sabía que esto era solo la superficie. Esperaba el informe completo, la inmersión profunda en la realidad de su vida dorada. La anticipación crecía, mezclada con una extraña aprensión. Sabía que lo que descubriría no sería bonito. El informe completo llegó. Era un documento denso, lleno de datos fríos y cifras que pintaban un panorama desolador. Me senté a leerlo, mi café enfriándose en la mesa. La fachada de Javier se derrumbó página a página. Su situación financiera no era solo precaria, era catastrófica. No tenía una hipoteca, sino 3, sobre la misma propiedad que tanto presumía. Los pagos mensuales eran astronómicos, y sí, había retrasos. Su ingreso como vendedor de coches, aunque con comisiones altas en teoría, era variable, y después de impuestos y deducciones, simplemente no alcanzaba. Estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades. Pero las hipotecas eran solo la punta del iceberg. El informe detallaba una montaña de deudas adicionales, múltiples préstamos personales a tasas de interés altísimas, saldos de tarjetas de crédito disparados, y lo más preocupante, deudas considerables con personas o entidades no bancarias, sugestivas de préstamos de usura o, peor aún, deudas de juego. Las apuestas no eran un pasatiempo, eran una adicción cara que lo estaba hundiendo. Había movimientos financieros erráticos, transferencias a casas de apuestas online, retiros grandes de efectivo. Su historial legal también era turbio. Además de multas de tránsito, muchas, por exceso de velocidad,
lo que encajaba con su personalidad. Había registros de arrestos por conducir bajo la influencia, varios, no solo uno. Y múltiples llamadas de la policía a su domicilio catalogadas como disturbio doméstico. Aunque no había cargos pendientes por estos últimos, sugerían un patrón de conflicto en casa, posiblemente relacionado con su estrés financiero, sus adicciones o sus engaños. La imagen de la esposa trofeo y la familia perfecta se desmoronaba. Su crédito, por supuesto, era un desastre total. Un laberinto de incumplimientos, reestructuraciones de deuda fallidas y un puntaje por los suelos. Él, el exitoso vendedor que aconsejaba a otros cómo manejar sus finanzas y comprar coches caros, no podía gestionar las suyas propias. Cerré el informe. Sentí una mezcla de shock, tristeza y una amarga validación. Javier no solo estaba fingiendo éxito, estaba viviendo una farsa peligrosa, construida sobre mentiras y deudas. Su necesidad de hundirme adquirió un nuevo significado. No era solo envidia, era desesperación. Quería arrastrarme hacia abajo para no sentirse tan solo en su caída. Quería probar que yo era el verdadero problema para justificar su propio desastre ante sí mismo y ante mis padres. Pensé en mis padres, tan orgullosos de su hermano de oro. ¿Tenían alguna idea? Probablemente no la magnitud total. Javier era un maestro en las apariencias. ¿Y mi hermana Sofía? ¿Sabía algo? La esposa de Javier, la trofeo, ¿qué tanto sabía? ¿Estaba atrapada en su farsa? El informe en mis manos era poder. Poder para defenderme, sí, pero también poder para destruir. La próxima cena dominical no sería una simple tortura. Sería el campo de batalla donde la verdad, en toda su fealdad, saldría a la luz. Con el informe de Javier en mi poder, los días antes de la próxima cena familiar se sintieron cargados de electricidad. Sabía que tenía que ir. No podía seguir escondiéndome ni permitiendo que ellos vivieran en su burbuja de negación y favoritismo. Era el momento de que enfrentaran la realidad. La mía, y sobre todo, la de Javier. Empecé a recibir llamadas de mis padres. El tono era inusual. No había condescendencia. Había un interés casi febril. ¿Cómo estás, mijo? ¿Todo bien en tu trabajo? Hemos oído que te va muy bien, ¿es cierto eso? Sus preguntas, supuestamente inocentes, iban dirigidas a mi situación financiera. Era obvio que Javier, o quizás la propia agencia de PI que él contrató, les había filtrado la parte sobre mi éxito millonario. Su interés no era en mi bienestar, era en mi billetera. Su avaricia era tan transparente que dolía. Me trataban con una especie de respeto forzado y servilismo que nunca antes habían mostrado. Era nauseabundo. Sofía también me llamó. Sonaba nerviosa. Ricardo, ¿estás bien? Le dije que sí. Mamá y papá están actuando muy raro, murmuró. Preguntando mucho por ti, por tu trabajo. No se atrevió a decir más, pero sentí su incomodidad. Estaba atrapada en medio de la tensión creciente. Hablé con la doctora Isabel sobre las llamadas y el cambio en el comportamiento de mis padres. Ella sonrió tristemente. Ahora que saben que no eres el fracaso, sino el éxito, quieren capitalizarlo. Prepárate. El interés es económico, no emocional. Me ayudó a ensayar respuestas, a mantenerme firme, a no sentirme culpable por no querer ser su cajero automático. La terapia me estaba dando las herramientas para esta confrontación. No iba a ser un niño reaccionando por despecho, iba a ser un adulto defendiendo su vida y su dignidad. Decidí imprimir un resumen conciso y legible del informe de Javier. Puntos clave: deudas, hipotecas, historial legal problemático. Lo puse en un sobre discreto. No sabía si lo usaría, pero tenerlo me daba una extraña sensación de control. No iría desarmado a la batalla. El viaje hacia la casa de mis padres se sintió eterno. Cada kilómetro era un peso más en mi pecho. ¿Cómo reaccionarían? ¿Lo negarían todo? ¿Atacarían de nuevo? ¿Sería este el fin definitivo de cualquier vestigio de relación familiar? No tenía las respuestas, pero estaba listo para enfrentarlas. Aparqué mi coche viejo frente a la casa,
El mismo coche que ellos veían como símbolo de mi supuesto fracaso. Respiré hondo. Era la hora. Entré a la casa y la atmósfera era palpable. Una mezcla de tensión, incomodidad y una artificialidad nauseabunda. Mis padres se abalanzaron sobre mí con un entusiasmo exagerado. Abrazos que nunca daban, sonrisas forzadas que no llegaban a los ojos. Mijo, qué bueno que viniste, te ve muy bien, Ricardo, estábamos ansiosos por verte. Sus voces eran empalagosas. Se apresuraron a hablar de lo bien que me iba. Tu padre y yo estamos tan orgullosos, siempre supimos que tenías potencial. Ignoraban convenientemente los años de críticas y desprecio. Sus preguntas sobre mi trabajo y mi vida eran cada vez más descaradas, dirigidas claramente a mi riqueza. Tu empresa se vendió por mucho dinero, ¿verdad? ¿Sigues invirtiendo, ganas suficiente como para vivir sin preocupaciones el resto de tu vida? Era vergonzoso. Su interés puramente financiero estaba a flor de piel. Javier estaba sentado a la mesa, pálido y con la mandíbula apretada. Su esposa miraba al plato. Sus hijos estaban más callados de lo habitual, sintiendo la tensión. Primo Esteban, que solía reírse de mí, me miraba con una mezcla de curiosidad y cautela. Tío Carlos estaba en su esquina habitual, observando todo con su mirada penetrante. Javier no soportó ser el centro de atención negativo por mucho tiempo. Necesitaba recuperar su estatus de hermano de oro. Interrumpió a mis padres abruptamente. Empezó a hablar, su voz más alta y frenética de lo normal, sobre sus últimas ventas récord, una supuesta promoción importante, un nuevo proyecto de negocio, seguramente una farsa más. Sus jactancias eran más exageradas que nunca, una cortina de humo desesperada para ocultar su propia precariedad. Acabo de cerrar el trato más grande de mi carrera, casi una casa en comisiones, el jefe me dijo que soy el futuro del concesionario, estoy pensando en invertir en un nuevo negocio, algo grande, que me dará la independencia financiera total. Sus ojos brillaban con una mezcla de sudor frío y desesperación. Lo miré con calma. Dejé que hablara. Dejé que mis padres lo escucharan con su habitual admiración, ahora teñida quizás de un ligero escepticismo por lo que sabían de mí. Era un espectáculo triste. Cuando terminó, sonriendo con una mueca forzada, mantuve mi voz tranquila. Felicidades, Javier. Parece que te va, espléndidamente. Usé esa palabra con una sutileza que sabía que él captaría, pero que mis padres probablemente pasarían por alto. Hubo una pausa. El aire se cargó. Sentí que era el momento. El silencio después de mi comentario cargado de ironía fue espeso. Todos me miraron. Javier, con ojos llenos de rabia contenida. Mis padres, con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Sofía se removió incómoda en su silla. Decidí dar el primer golpe. No con furia, sino con una calma calculada. Ya que estamos en una noche de transparencia familiar, dije, usando comillas con los dedos y mirando a mis padres, y ya que Javier ha estado tan preocupado por mi vida que decidió investigar. Pausa dramática. Creo que es justo que todos sepamos la verdad completa. No solo la que él quiso buscar sobre mí, sino la que él esconde sobre sí mismo. Las caras se transformaron. Mis padres se pusieron pálidos. Javier, lívido. ¿De qué estás hablando?, gritó, su voz alta y temblorosa. Estás loco. Siempre inventando dramas. Mantuve la calma. No invento nada, Javier. Sé que contrataste a un detective privado. Sé que intentaste hurgar en mi vida y mi trabajo para encontrar algo que usar contra mí, para probarle a mamá y papá que soy un fracaso. Lo miré directamente. Y sé por qué lo hiciste. Por desesperación. Para ocultar tu propia verdad. La habitación explotó en un coro de negaciones de Javier y murmullos nerviosos de mis padres. Y mentira. Nunca hice eso, gritaba Javier. Mis padres, Ricardo, por favor, no empieces. Si lo hiciste, Javier, mi voz era firme. Y cometiste un error. Un error que me permitió saber lo que estabas haciendo. Y un error que me permitió investigar un poco por mi cuenta.
Saqué el sobre de mi maletín. Lo sostuve en alto por un momento. Javier quería exponer un fracaso, continué, mi voz resonando en el tenso silencio. Quería demostrar que soy un perdedor. Pero la verdad es que él es el que está en la ruina. La vida dorada que presume es una farsa total. Deslicé el sobre la mesa, hacia mis padres. Aquí. El resumen del informe. El mismo tipo de investigación que él encargó sobre mí. Pero esta vez, sobre él. Mis padres recogieron el sobre con manos temblorosas. Empezaron a leer. Sus ojos se abrieron, llenos de incredulidad y horror. Los números, las deudas, los problemas legales. La realidad fría y dura destrozaba la imagen del hermano de oro ante sus ojos. Javier se levantó de la silla, furioso, humillado. «Hijo de», gritó, dirigiéndose a mí con una rabia ciega. «¿Cómo te atreves? Siempre has sido un maldito envidioso. Un resentido. No puedes soportar que a mí me vaya bien. Tenías que venir a arruinarlo todo». Estaba fuera de sí. Los gritos de Javier resonaron por la casa. Mis padres, con el informe en las manos, pasaron del horror a la rabia. «Javier. ¿Qué significa esto?» «3 hipotecas», gritó mamá Elena. «Deudas de juego», añadió papá Miguel, su voz un susurro indignado. Javier, acorralado, se volvió aún más salvaje. No podía atacar las pruebas, así que me atacó a mí, a mi existencia. «Tú eres el culpable de todo», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Siempre has sido un problema. Una carga. Una decepción constante. ¿Creíste que con tu dinerito ibas a ser mejor que yo? Pues no. Sigues siendo el mismo inútil de siempre». Se acercó a mí, con la cara roja de furia. Y soltó la frase que se clavó en mi alma, la que siempre supe que, en algún rincón oscuro, él o quizás incluso mis padres pensaban. «Nunca debiste nacer». El grito heló la sangre en la habitación. Hubo un silencio momentáneo, tenso y cargado. Los niños de Sofía y Javier, asustados, empezaron a llorar. La esposa de Javier se levantó bruscamente, mirándolo con una mezcla de miedo y asco. Mis padres, momentáneamente distraídos de mi existencia por la magnitud del desastre de Javier, intentaron, de forma patética, recuperar el control. «Javier, cállate. No digas esas cosas. Siéntate». No me defendieron. Solo querían detener el escándalo que avergonzaba su fachada perfecta. Pero ya era demasiado tarde. La farsa había colapsado. La verdad, en toda su fealdad, estaba esparcida por la mesa. Miré a Javier, luego a mis padres. Sentí el dolor de sus palabras, la traición de años de favoritismo, la crueldad de ese último insulto. Pero también sentí una extraña quietud. Era la confirmación definitiva. Todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, era cierto. «Ahí tienen la verdad», dije, mi voz tranquila pero firme, en contraste con el caos que me rodeaba. Ustedes se enorgullecían del hermano de oro, del exitoso. Se burlaban de mí, del fracaso. Juzgaban mi vida sin tener idea. Él vivía una mentira construida sobre deudas y apariencias. Yo vivía modestamente con la seguridad que me gané con mi trabajo. Mis padres, con el informe de Javier en las manos, empezaron a discutir entre ellos y con él. «¿Cómo pudiste mentirnos así, Javier? ¿De dónde sacaste tanto dinero en deudas? ¿Qué va a pasar ahora?». La conversación se desvió a la logística de la catástrofe de Javier, su enojo con él, su miedo por el escándalo. Yo, por un momento, me volví casi invisible de nuevo, incluso en medio del caos que yo había desatado. Primo Esteban, quien había estado sentado boquiabierto, empezó a murmurar algo, quizás sintiéndose traicionado por su ídolo. Tío Carlos observaba todo con una tristeza profunda en los ojos. Sofía lloraba en silencio, mirando la escena con horror. La cena, que siempre había sido un ritual de fachada y opresión sutil, se había convertido en una zona de guerra emocional a cielo abierto. Años de resentimiento, de comparaciones injustas, de verdades ocultas, explotaron simultáneamente.
Y en el centro de todo, yo, el fracaso, que había sacado a la luz la ruina del oro. Mientras el caos por las deudas de Javier se apoderaba de la mesa, mis padres, en un movimiento desesperado por desviar la atención de su hijo de oro y, sobre todo, por justificar su repentino interés en mi riqueza, lanzaron su ataque final. Un ataque calculado para herirme y, al mismo tiempo, crear una excusa para pedirme dinero. Mamá Elena se giró hacia mí, con los ojos enrojecidos pero llenos de una indignación fabricada. «¿Y tú, Ricardo?», gritó, su voz temblando de supuesta rabia. «Con todo el dinero que tenías escondido. Pudiste ayudar a tu sobrina, estuvo enferma. Necesitaba una operación menor, unos aparatos dentales muy caros, una terapia prolongada y no teníamos cómo pagarlo. Nos la pasamos sufriendo mientras tú vivías, quién sabe cómo, sin decir nada». Me quedé mudo por un instante. ¿María enferma? ¿Necesitando ayuda? Nadie me había dicho nada de eso. Nadie. Ni Sofía, ni mis padres, ni siquiera Javier, en sus patéticos intentos de preocupación. ¿Estaban mintiendo? ¿Exagerando algo menor hasta convertirlo en una tragedia para culparme y abrir la puerta a pedir dinero? Lo sospeché al instante. Era una manipulación cruel, usando a una niña para golpearme. Miré a Sofía, que estaba sentada, con la cabeza baja, llorando. En ese momento, ella levantó la mirada hacia mí. Su rostro era una mezcla de dolor, vergüenza y una súplica silenciosa. Negó ligeramente con la cabeza, casi imperceptiblemente, confirmando sin palabras que la historia de la enfermedad grave era, al menos, una enorme exageración o una mentira total inventada sobre la marcha. Su pequeño acto de honestidad en medio de la locura fue un ancla. Me recuperé. Mi voz, aunque dolida por la crueldad, era firme. Mamá, papá, nadie me dijo que María estaba enferma. Nadie me pidió ayuda. ¿Cómo esperaban que supiera que necesitaban algo si me excluían de todo, si creían que seguía trabajando en la tienda de cómics que cerró hace años? Les recordé, no por enojo, sino por desesperada tristeza, que su propia negación de mi vida me impedía ser parte de la suya, para lo bueno y para lo malo. Ustedes no quisieron ver mi vida real, continué, dirigiéndome a ambos. Solo vieron la que encajaba con su narrativa. Y ahora, ¿qué saben que no soy el fracaso, sino que tengo éxito? ¿Me culpan por no haber adivinado que necesitaban dinero? Su interés es transparente. Y francamente, es repugnante. La discusión se volvió un torbellino de acusaciones cruzadas, gritos de Javier, lamentos de mis padres sobre la familia destruida, como si yo fuera el único culpable, el llanto de los niños asustados. El aire era irrespirable. Miré a mi alrededor, Javier, la imagen misma de la ruina furiosa, mis padres, con la avaricia y el miedo grabados en sus rostros, Sofía, un manojo de nervios y tristeza, los demás, incómodos testigos. Ya no había nada más que decir. Nada más que probar. Había dicho la verdad. Había expuesto la farsa. Ahora solo quedaba escapar del colapso. Con el corazón latiendo con fuerza y un nudo en la garganta, me levanté de la mesa. Las sillas chirriaron. Los gritos no cesaron de inmediato. He terminado, dije, mi voz sorprendentemente tranquila en medio del estruendo. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Mis padres intentaron detenerme, sus voces una mezcla de pánico y regaño. Ricardo, no te vayas así, tenemos que hablar. Javier soltó un último insulto a mis espaldas. Los ignoré a todos. Caminé hacia la puerta principal. Sentí las miradas clavadas en mí, la tensión en la habitación. No me di la vuelta. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. Cerré la puerta detrás de mí, y el sonido amortiguado de la tormenta dentro de la casa se quedó atrás. Caminé hacia mi coche. El viejo Saturno, mi silencioso compañero, el símbolo de mi vida discreta frente a la ostentación vacía. Me subí, arranqué el motor y me alejé de la casa de mis padres. Conduje por las carreteras oscuras y tranquilas, lejos del pueblo que nunca se sintió como hogar. Las palabras de Javier, la crueldad de la mentira de mis padres, el shock en el rostro de Sofía, todo se reproducía en mi mente.
Sentí el dolor agudo de la herida, la tristeza por la pérdida de una familia que, en realidad, nunca fue. Pero debajo de todo eso, empecé a sentir otra cosa, una extraña y silenciosa, libertad. Había vivido años con el peso de su juicio, su desprecio, la necesidad de ocultar quién era. Había soportado las cenas humillantes, las comparaciones, las expectativas falsas. Ahora, la verdad estaba fuera. La farsa de Javier, mi propio éxito secreto. Todo estaba al descubierto. Había explotado, sí, de la peor manera posible en medio de una cena, pero había explotado. Llegué a mi apartamento en la ciudad, mi santuario. Entré y el silencio me recibió. Era un silencio pacífico, propio. A diferencia del silencio opresivo y lleno de verdades a medias de la casa de mis padres. Estaba agotado, emocionalmente drenado. Me senté en el sofá, mirando al techo. ¿Valió la pena todo este dolor? No lo sabía. Pero sabía que no podía seguir viviendo la mentira, la farsa, la opresión. La batalla había terminado. Gané la batalla de la verdad, pero perdí, perdí la ilusión de tener una familia normal. Y eso, extrañamente, se sentía como una victoria y una derrota al mismo tiempo. Las semanas que siguieron a esa cena fueron una montaña rusa emocional. El agotamiento inicial dio paso a oleadas de rabia, tristeza, arrepentimiento y, a veces, una extraña euforia liberadora. La frase de Javier, nunca debiste nacer, se repetía en mi cabeza, pero cada vez perdía un poco de su poder. Era una herida, sí, pero también la prueba de su propia miseria. Aumenté mis sesiones con la doctora Isabel. Necesitaba ayuda profesional para procesar todo esto. Ella me recordó que mi reacción, aunque explosiva, era la culminación de años de dinámicas familiares tóxicas. Me ayudó a entender que no era mi culpa, que no podía arreglar a mi familia, que su comportamiento, la avaricia repentina, la mentira cruel, era un reflejo de sus propias carencias y miedos, no de mi valor como persona. Tal como predijo la doctora Isabel, los intentos de contacto de mis padres no cesaron, pero cambiaron drásticamente. Ya no había sermones condescendientes. Ahora eran llamadas y mensajes que oscilaban entre un preocupado interés por mi bienestar y, sobre todo, una necesidad descarada. Javier está teniendo problemas serios, necesitamos ayuda con unos gastos inesperados, la familia debe apoyarse. La máscara se cayó por completo. Querían mi dinero. Punto. Establecer límites firmes se convirtió en mi prioridad. No fue fácil. Sentía culpa, la vieja programación familiar. Pero, guiado por la doctora Isabel, aprendí a responder de manera concisa, a no justificarme, a decir no sin disculpas. No puedo ayudar financieramente en este momento. Si insistían, terminaba la llamada o no respondía. Fue agotador, pero necesario. No era un muro impenetrable, sino un fuerte para protegerme. Una tarde, recibí una llamada de Sofía. Habló tímidamente al principio. Luego, rompió a llorar. Se disculpó por lo de la cena, por la mentira de la enfermedad de su hija. Confirmó que no fue tan grave como la pintaron, que sus padres, y probablemente Javier, lo exageraron en el momento para manipularme. Me contó un poco sobre la situación en casa, el caos por las deudas de Javier, las peleas constantes. No justifiqué su pasividad pasada, pero entendí un poco más su posición, atrapada entre sus propios miedos y la lealtad tóxica. Tuvimos una conversación honesta, quizás la más honesta que hemos tenido nunca. Decidimos que intentaríamos mantener un contacto limitado, quizás, fuera de la influencia directa de los demás. Fue un pequeño rayo de esperanza en medio de las cenizas. También tomé medidas prácticas. Congelé mi crédito de forma permanente. Consulté a un abogado sobre las implicaciones legales de la investigación de Javier y la exposición de mis datos. Me aseguré de que mis asuntos financieros estuvieran completamente protegidos. No confiaba en nadie de mi familia para no intentar algo. Con el tiempo, acepté la realidad. Mi familia, tal como la conocía, estaba rota. Y yo no podía, ni debía, arreglarla. La distancia, tanto física como emocional, se convirtió en mi nueva normalidad.
Las llamadas de mis padres se espaciaron, y luego casi cesaron, supongo que al darse cuenta de que no iban a conseguir mi dinero. El silencio que siguió fue a veces doloroso, pero mucho más saludable que el ruido tóxico de antes. Reflexioné mucho sobre mi pasado, sobre mis padres, sobre Javier. No los odio. Siento una profunda tristeza por ellos. Atrapados en sus propias ilusiones, su avaricia, sus inseguridades. Nunca pudieron ver más allá de sus propias expectativas y miedos. Nunca pudieron verme a mí. Y me di cuenta de que eso no era un reflejo de mi valor, sino del suyo. El camino por delante se siente un poco solitario a veces. La herida familiar deja un vacío. Pienso en el futuro. ¿Encontraré una pareja que entienda mi historia, mi necesidad de límites con mi familia de origen? ¿Cómo construiré mi propia familia, una basada en la honestidad, el apoyo y la aceptación, no en las apariencias y la manipulación? Son preguntas importantes que me preocupan, pero también me impulsan. Estoy considerando seriamente mudarme a una ciudad diferente, más lejos aún. Un nuevo comienzo, en un lugar donde mi historia no esté entrelazada con la de mi familia, donde pueda ser simplemente Ricardo, sin las etiquetas del fracaso o el millonario secreto. Ya no busco su aprobación. Ya no me defino por sus juicios o sus expectativas. Me defino por mi capacidad de sobrevivir, de construir, de buscar mi propia paz y felicidad, incluso cuando la vida y las personas más cercanas me golpean. La cena de la verdad fue el final de una era dolorosa. La farsa terminó. La jaula dorada se rompió. La historia de mi familia, con su drama, sus mentiras y su colapso, ha llegado a su clímax. Pero mi propia historia, la que estoy escribiendo día a día, está apenas comenzando. No sé qué me depara el futuro, si alguna vez habrá algún tipo de reconciliación superficial con algunos de ellos, lo dudo seriamente, especialmente con Javier y mis padres, quizás con Sofía. Si encontraré el amor y formaré esa familia sana que anhelo. Pero estoy en mi propio camino, un camino que elegí yo, basado en la verdad y la autoaceptación. Y eso, después de todo, es el mayor éxito que pude haber alcanzado. La historia termina aquí, con mi camino recién empezado, lleno de incertidumbre, pero también de una nueva y firme esperanza.